Continuando con la lección anterior de subtotales, ahora configuraremos el cuadro de diálogo de subtotales. En la primera opción, donde indica para cada cambio en el primer campo muestra cada una de las columnas de nuestros datos. Esto nos indica que Excel agregará una nueva fila con los subtotales cada vez que detecte un cambio en esa columna y además agrupará dichas filas. Para nuestro ejemplo, debemos elegir para qué categoría queremos calcular un subtotal. Y en este caso, va a ser para la columna vendedor, porque son los datos que deseamos agrupar para luego calcular la suma de sus ventas. En la siguiente opción, que es usar función, nos permite elegir la operación que deseamos aplicar sobre las columnas. Las opciones son diversas, como suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, entre otras. Ya que para nuestro reporte queremos mostrar la suma de ventas de los vendedores, entonces debemos seleccionar la opción suma. La tercera opción, agregar subtotal a. En esta zona debemos elegir con qué datos queremos calcular el subtotal. Tener en cuenta que para muchas funciones necesitamos campos con datos numéricos para trabajar con ellas. Esta opción nos permite elegir las columnas sobre las cuales se efectuará la operación y de manera predeterminada, Excel nos sugiere alguna columna, pero será nuestra responsabilidad asegurarnos que la operación a realizar hace sentido sobre dicha columna. Para nuestro ejemplo, Excel sugirió la columna ventas, y en este caso es correcto, porque nosotros deseamos que sumen los valores de las ventas. En la parte final, encontramos tres opciones. La opción reemplazar subtotales actuales. Activaremos esta opción cuando queremos sustituir los subtotales mostrados por otros. Hace sentido cuando ya hemos creado previamente subtotales para los datos. Si seleccionamos esta opción, entonces se insertarán los nuevos resultados sobre la misma línea de subtotales, o de lo contrario se creará una nueva línea. La siguiente opción, salto de página entre grupos, se encargará de insertar un salto de página después de cada cambio en la columna indicada. La verdad que en esta opción casi nunca se utiliza, pero es importante saber lo que hace. Finalmente, la última opción, resumen debajo de los datos. Se encarga de insertar la fila de resumen por debajo de cada grupo. Si removemos esta selección, es decir, si desactivamos, entonces la fila de resumen estará por arriba de cada grupo. En este caso deseamos que aparezca por debajo, así que lo dejaremos activado. Ahora que tenemos una idea más clara sobre las opciones del cuadro de diálogo de subtotales, clic al botón aceptar y tendremos el siguiente resultado. Observamos cómo Excel ha insertado una fila que contiene el subtotal por cada vendedor. Al agregar subtotales a una tabla de datos, también se agregan unos botones conocidos como los botones de agrupación y esquema que permiten mostrar u ocultar la información de la tabla a diferentes niveles. En el ejemplo mostrado a continuación, la información ha sido agrupada en 3 niveles y podemos notarlo fácilmente con los pequeños botones que se muestran justo por debajo del cuadro de nombre. Además, a la izquierda de los encabezados de fila se han agregado unas líneas verticales junto con sus recuadros, ¿no? Con el signo menos o el signo más, dependiendo si esté contraído o desplegado. Al pulsar en cualquiera de esos recuadros se contraerán las filas correspondientes del grupo. Por ejemplo, en nuestro caso ya no se muestran las filas del vendedor Aguirre porque acabamos de contraerlo. Si deseamos visualizar toda la información de Julio Aguirre, tendríamos que hacer clic al signo más para expandir la información. Observamos también que podemos trabajar con estos botones entonces para generar nuestros informes. Podemos utilizar también los botones mostrar detalle y ocultar detalle que se habrán habilitado dentro de la ficha datos en el grupo esquema. Con ellos también podemos ocultar o mostrar la información. Por ejemplo, si deseamos ocultar la información de Diana Carvajal, de la vendedora, nos posicionamos en esa
celda A41 y luego nos dirigimos al grupo esquema, clic al comando ocultar detalle. Y ahora podremos visualizar que ya no aparecen las filas de ese grupo. Además de los controles anteriores, como mencionamos, se han agregado unos botones de nivel, justo por arriba de las líneas verticales, prácticamente a la izquierda del encabezado de la columna A, como podemos ver. Y para este ejemplo que tenemos 3 niveles. Cada número indica un nivel de detalle con los datos. Entre más grande sea el número, significa que se mostrará mayor el detalle de los datos. Para nuestro ejemplo, el nivel 3 significa que se mostrarán las filas de datos, los subtotales de cada grupo y también el total general, como podemos ver. Si hacemos clic en el número 2, o sea, nivel 2, se mostrará solamente los subtotales y el total general. Si hacemos clic en el botón 1, nivel 1, entonces se mostrará solamente la fila con el total general. Podemos concluir entonces que el nivel 1 siempre mostrará el total general y el resto de niveles irán detallando la información hasta llegar al último nivel donde serán mostradas todas las filas utilizadas en el cálculo. Ya que hemos utilizado el comando subtotales para agregar filas de nuestros datos, podemos volver a utilizar dicho comando para desagrupar las filas. Para ello, nuevamente hacemos clic al comando subtotales del grupo esquema. Una vez que se abrió nuevamente el cuadro de diálogo de subtotales, debemos hacer clic al botón quitar todos que se encuentra en la parte inferior izquierda. Al hacer clic sobre este botón, esto dejará los datos tal como lo teníamos al principio, es decir, quitará la agrupación de filas y además removerá las filas de subtotales y el total general, como podemos apreciar. Si por el contrario solamente deseamos desagrupar las filas pero que permanezcan los subtotales y el total general, deberemos abrir el menú desplegable del botón desagrupar y elegir la opción borrar esquema. Se recomienda utilizar esta herramienta cuando se trabaje con datos completos, por ejemplo, datos de ventas de un año concluido, puesto que si aplicamos los subtotales con bases a datos vivos, es decir, a las que se les siguen añadiendo datos, tendremos que eliminar los subtotales para añadir nuevos datos. De esta forma nosotros podemos utilizar la herramienta de subtotales en Excel y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.